se cumple la siguiente relación. A es menor o igual que C, menor o igual que B. O sea, C es un número que está entre A y B, entonces yo puedo separar, como estoy integrando de A a B, pero lo puedo hacer en dos pasos. Primero integrar de A a C y después sumar la integral que va de C a B. Muy bien, otra propiedad importante es que si nosotros tenemos la integral en un intervalo simétrico, por ejemplo de menos a a de f de x, esto va a ser igual a 0 siempre y cuando, ¿sí?, f de x es una función impar. ¿Sí? Otra propiedad me relaciona también algo parecido, pero para una función par. Y es que si yo tengo, por ejemplo, la integral de menos a de f de x, estamos integrando en un intervalo simétrico, entonces esto va a ser igual a 2 veces la integral que va de 0 a de f de x, o incluso puede ser igual a 2 veces la integral de menos a 0 de f de x, si f de x es una función par. ¿Sí? Entonces, estas propiedades son muy importantes para resolver integrales definidas. Vamos a ver un ejemplo de una integral definida. Vamos a plantear el siguiente problema. Vamos a plantear la integral que va de 0 a raíz cúbica de 2 de x al cuadrado sobre x a la 6 más 4. Bien, entonces ahí tenemos una integral definida. Entonces vamos a tratar de aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo, que aquí lo que hay que tener cuidado es que la función sea continua en intervalo, en este caso de 0 a raíz cúbica de 2. Entonces vean que esta es a pesar de que es una expresión, una función racional, no tenemos problemas en ese intervalo con la continuidad, ¿sí? No tenemos ningún problema. En ningún momento el denominador se va a hacer 0 en ese intervalo. Entonces ahí pues tenemos continuidad, podemos aplicar perfectamente el segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces ahora lo que hay que hacer es buscar una antiderivada para esa función. Entonces lo que tenemos que hacer es resolver la siguiente integral indefinida. X al cuadrado sobre x a la 6 más 4 por el diferencial de x. Muy bien, está claro que si nosotros hacemos el cambio de variable u igual a el denominador, es decir, u igual a x a la 6 más 4, la derivada sería 6x a la 5, que no aparece de ninguna manera ese término x a la 5 en el numerador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reescribirlo de la siguiente forma. Vamos a reescribir eso como x al cuadrado sobre, y voy a escribir x al cubo, todo eso elevado al cuadrado más, y el 4 lo voy a escribir como 2 al cuadrado más adelante vamos a ver que nos conviene tenerlo escrito así. Muy bien. Viéndolo de esa manera, entonces vamos a proponer el siguiente cambio de variable. Sea u igual a x al cubo. Entonces el diferencial de u va a ser la derivada de x al cubo, que sería 3x al cuadrado por el diferencial de x. Entonces observen ustedes que si nosotros hacemos esta sustitución o este cambio de variable, la derivada que nosotros pretendemos que esté en el numerador, pues no está completa, ¿verdad? Porque solo aparece el x al cuadrado. Lo único que falta ahí es una constante, pero no hay ningún problema con esa constante, porque nosotros podemos incluir esa constante y vamos a compensar ese hecho multiplicando por 1/3. Haciendo la sustitución, entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos entonces que, haciendo la sustitución, que esto es igual a 1/3 y esto que tenemos acá en el numerador, eso sería entonces el diferencial de u, ¿sí? Entonces tendríamos el diferencial de u sobre, y acá el x al cubo es u, entonces nos quedaría u cuadrado
más 2 al cuadrado. Muy bien. Entonces ahí se ve que esa integral la podemos resolver de una forma directa. Y eso nos va a llevar justamente a una tangente inversa. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría así. Esto sería igual a 1/3, está multiplicando en 1/3 a la integral, y entonces acá a, si nos vamos a la fórmula general, a sería 2. Entonces nos quedaría 1/3 por 1/2 de la tangente inversa de, en este caso, u dividido entre 2 más una constante, ¿sí? Entonces, al final nos queda que esto es igual a 1/6 de la tangente inversa, y vamos a regresar a la variable original, en este caso x. La variable original entonces es x, y tenemos una relación directa entre u y x, que sería u igual a x al cubo. Entonces sería x al cubo sobre 2 más una constante. Muy bien, entonces ahí ya encontramos una antiderivada. Bueno, encontramos la antiderivada más general dándole valores a c, entonces encontramos diferentes antiderivadas. Entonces, para calcular la integral definida que tenemos planteada, sería aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Entonces, esto es considerar una antiderivada, no nos vamos a complicar, vamos a considerar c igual a 0, entonces tendríamos 1/6 de la tangente inversa de x al cubo sobre 2, y esto evaluado en los límites de la integral, que sería, en este caso, el límite superior sería raíz cúbica de 2 y en 0. Muy bien, entonces, ¿qué significa esa notación? Que primero vamos a evaluar en el límite superior. Muy bien, entonces eso sería 1/6, voy a sacar factor común 1/6, y vamos a evaluar tangente inversa. Entonces aquí fíjense bien, el x lo voy a sustituir por raíz cúbica de 2, elevado al cubo, eso me va a quedar 2 sobre 2, menos ahora tangente inversa de x al cubo sobre 2 evaluado en 0, eso nos va a quedar 0 sobre 2. Muy bien, y eso es 1/6 de tangente inversa de 1, ¿sí? Y tangente inversa de 1 es pi cuartos, menos tangente inversa de 0. Tangente inversa de 0 es 0. Entonces al final eso nos queda 1/6 por pi cuartos, que eso es pi sobre 24. Y ese sería entonces el resultado de la integral definida que planteamos. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya quedado clara la definición de integral definida y cómo podemos aplicar nosotros el segundo teorema fundamental de cálculo para calcular integrales definidas. Nos vemos en otro video.